Ingeniería del ocultismo. Buenos días. Hoy volvemos a hablar de Miguel, ese personaje tan fascinante del Antiguo Testamento y más allá. Recordarán en el video anterior, titulado Hablemos de Miguel. En cierto punto, cuando les mostré la línea a lo largo de la cual hay 7 centros de culto muy importantes, esta línea de Miguel que une Schleiermacher con el Monte Carmelo, por lo que va desde el lejano norte de Europa hasta la tierra de Israel, y ya había mencionado algunas cosas, ahora vemos algunas otras curiosidades. Por ejemplo, mencioné que al menos es 2 sitios, Monte San Michael o San Miguel y el monasterio ubicado en la isla de Simi en el Dodecaneso, se superpuso a un culto anterior al dios Apolo, en el sentido de que en el Monte San Michael se identifica con Apolo. En la isla de Simi, precisamente aquí en la localidad de Panormitis se encuentra este culto que parece haberse establecido en un lugar anterior dedicado al muy famoso y conocido dios griego y por ello resultaba interesante esta superposición. Debo decir que de hecho fue tan interesante que el profesor Gian Matteo Corrías me señaló un estudio del profesor Sanna, un estudio publicado en 2007 titulado Los signos del Ossia Cacciatore. Es un estudio de filología griega muy preciso, con el que se examina el carácter de Apolo. Evidentemente no voy a contaros todos los detalles de este cuidadoso análisis histórico, filológico y reconstrucción de los hechos, de las características de Apolo. Pero en sustancia parece llegar a la conclusión de que Apolo, con toda probabilidad, pudo haber tenido orígenes semíticos, es decir, podría ser una divinidad no, como decir, nacido en Grecia sino nacido en otro lugar y luego, digamos, trasladado allí. Aquí, entonces, estos posibles orígenes semíticos de Apolo serían obviamente consistentes con Miguel o al menos explicarían esta identificación con Miguel en al menos 2 puntos. El San Miguel o San Michael en Normandía y el de San Miguel que se encuentra en la isla de Simi en el Dodecaneso. Luego hay otra curiosidad también desde un punto de vista turístico muy interesante. Les hablé del otro centro de culto que se encuentra frente a la costa de Cornavalles, que es Michael's Mound o Monte de San Miguel, que es una isla que se parece exactamente al Monte San Miguel de Normandía. Bueno, 2 horas y media más o menos en automóvil desde este sitio frente a la costa de Cornavalles es otro sitio importante dedicado al culto de Miguel. Y está ubicado en Glastonbury Tor que es Glastonbury Hill y hay una torre, St. Michael's Tower o Torre de San Miguel que es una torre muy característica. Fue construida sin bóveda, sin techo, por lo tanto al aire libre. Y está dedicada a Miguel y hay algunas cosas interesantes allí porque, digamos, la leyenda, sin embargo la historia relatada por un historiador, un religioso galés que es Giraldus Cambrensis, se dice que en 1191 se encontraron allí los restos del rey Arturo y Ginebra por lo tanto se lo identifica un poco con Abelán, restos que luego fueron trasladados a otro lugar. Evidentemente esto no tiene, como decir, una documentación histórica cierta, segura, pero es una leyenda curiosa, interesante, también porque esta ubicación formaba parte de un circuito defensivo. Entonces, una vez más este culto de Miguel, esta torre dedicada, primero una iglesia, luego precisamente esta torre que quedó, dedicada a Miguel, estaría, por así decirlo, insertada dentro de un territorio que todavía tenía un valor militar. Solo para recordar este discurso de Miguel que vimos la otra vez, fue definido en hebreo, en el libro de Daniel como Ahad Azarim Arisonim, uno de los primeros líderes. Entre otras cosas, permaneciendo en el norte de Europa, vi que Miquil,
Por lo tanto existe este término en las lenguas del norte de Europa, por ejemplo en islandés, en el antiguo sajón, en el proto-germánico, indica, fuerte, grande. Pues una vez más este personaje se identifica con la fuerza, y la fuerza me recuerda lo que les dije la otra vez que en Scala Mako, el director de la saga Star Wars rodó las escenas finales de una de sus películas que es El despertar de la fuerza. Y por eso existe este concepto típicamente militar que siempre permanece ligado a este personaje. Entonces continuaremos esta discusión en progreso, así que hoy estamos haciendo, por así decirlo, un video bastante especial. Pero primero todavía me gustaría ver con ustedes algunos de los pasajes que los textos apócrifos dedican a la figura Miguel. Todavía me gustaría ver con ustedes algunos de los pasajes que los textos apócrifos dedican a la figura de Miguel. Porque en la Biblia se menciona bastante poco. En los apócrifos definitivamente lo es más y aquí nuevamente se subrayan algunas características. Que para mí es un placer compartirlo porque es una figura que verdaderamente se está volviendo muy fascinante y que, por así decirlo, se está volviendo cada vez más importante con el paso del tiempo. Aquí estamos en el libro de los Jubileos, que sabemos que es un texto apócrifo para el cristianismo romano. En cambio, es un texto canónico para el cristianismo copto, por lo que para ellos es un texto verdadero. Aquí, cuando habla de Dios, del así llamado Dios, le dice que Él de hecho tiene muchos pueblos y le ha dado a esta gente unos ángeles, es decir, en realidad, líderes que lo siguieron. Y dice sin embargo, pero no le das a ningún ángel el poder de Israel porque solo Él es su príncipe, los protege y los reclama. Aquí en las notas señala algo de lo que les hablé en el video anterior cuando les dije que Miguel resulta ser el protector de Israel. Pero me asombró que dado que Israel es un pueblo que tiene contacto directo con Dios, me preguntaba, ¿qué necesidad tiene de un intermediario? Dado que Israel puede hablar directamente con el jefe supremo y aquí en las notas él realmente señala esto. Por mucho que los pueblos pertenecen a Dios, Israel pertenece a Dios, de una manera muy especial. Este es un concepto que repetimos continuamente. Porque es un reino de sacerdotes que es un sacerdote no en el sentido de personas que tienen que cuidar las almas, sino en el sentido de individuos que tienen que cuidar los intereses de Dios. Dada esta relación tan estrecha entre Dios e Israel no hay intermediario entre los dos, mientras que, según otras tradiciones, Israel está protegido por el arcángel Miguel y aquí cita a Daniel 13. Que vamos a repasar por un momento, Daniel 13, 21, cuando Daniel es visitado por un personaje que le cuenta toda una serie de cosas y este personaje entre otras cosas dice que tuvo que pelear contra el príncipe de Persia. Cuando decimos príncipe de Persia no nos referimos al gobernante humano de él, reino de Persia, pero nos referimos a una de esas entidades que se han distribuido entre los diversos pueblos y que están por encima de los gobernantes humanos. Y él dice, pero el príncipe del reino de Persia me ha obstaculizado durante 21 días, pero aquí está Miguel, y aquí es donde se le llama uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme. Lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia y vine aquí para decirte, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, de nuevo en versículo 23 dice, ahora me puse a luchar contra el príncipe de Persia. Mientras tanto, es interesante notar cómo estos llamados ángeles, entidades puras, espíritus puros,
hecho solo de amor. En realidad estos ángeles a quienes se les ha asignado varios pueblos luchan entre sí y Miguel interviene en esto tanto que en el versículo 23 del capítulo 10 dice, ahora me voy para luchar contra el príncipe de Persia. Me voy, pero aquí viene el príncipe de Grecia. Sin embargo, les mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, es decir, contra estos príncipes, sino Miguel, tu príncipe. Es decir, aquí se dice que Miguel es el príncipe de Israel, que es uno de los supuestos ángeles que trata específicamente con Israel. Pero Miguel es más poderoso que los demás, es decir, está arriba porque ayuda a este individuo, este vestido de lino a luchar contra los otros príncipes. Esto suena muy interesante porque nos ayuda a situar esta figura de Miguel en su posición que es sin duda una posición de superioridad, de decidida superioridad, y seguimos adelante, siempre en los textos apócrifos. Pasamos al primer volumen de los textos apócrifos. Y vamos a leer todavía lo que se dice al respecto. Vemos que a Miguel también se le encomiendan tareas particulares. Entonces, aquí estamos en el testamento hebreo de Neftalí. Entonces el santo descendió de su cielo más alto y envió a la tierra a 70 ángeles con Miguel a la cabeza, es decir, Miguel es un líder de otros individuos. Ordenó a cada uno de ellos que enseñara a las 70 familias que habían salido del lado de Noé 70 idiomas. Ese mismo día Miguel, y por lo tanto la división de idiomas es decir una elección, lo recordamos, también se narra en la Biblia masorética donde se habla de la construcción de la Torre de Babel y luego lo que sucedió después. De ahí la división de idiomas para dividir a los pueblos. Ese mismo día Miguel trajo un mensaje de Dios y le dijo a cada una de las 70 naciones: ustedes conocen la rebelión que hay en ustedes y la conspiración que han hecho contra el Señor. Pero ahora elijan, hoy, a quienes quieren servir y quién será tu mediador en los cielos. Es decir, te das una opción, ahora, si das una opción, significa que hay varios elementos para elegir porque de lo contrario, si solo hay uno, la elección no hace falta, es decir, no es posible. Nimrod el malvado le dediqué 2 videos a Nimrod. Nimrod el malvado dijo: para mí no hay nadie más grande que el que me enseña a mí y a mi gente el idioma de Cush en 1 hora. Put también respondió: Egipto, Tubal, Yaván, etc. Pero lo interesante es Abraham. Pero cuando Miguel se volvió hacia nuestro padre Abraham, ¿a quién eliges y a quién quieres servir? Abraham respondió: yo elijo al que habló y el mundo fue, el que me creó en el vientre de mi madre, el cuerpo dentro de un cuerpo, a él me uno y uniré a mi descendencia por todos los días del mundo. Así que aquí, siguiendo esta inspiración de Miguel, parece que entendemos que es Abraham quien elige a Dios, no Dios quien elige a Abraham. Definitivamente esto es muy interesante. Entre otras cosas, un pasaje de la Biblia me recordó uno de Josué. Vayamos a ver juntos por qué es interesante. Es un pasaje en el que volvamos a hablar de esta elección que es una elección curiosa ya que la llamada al monoteísmo surgiría de la Biblia. Cuando Josué los reúne para comenzar, digamos, la conquista de la famosa tierra prometida, la tierra de Canaán, los une y dice: y si te parece difícil servir al Señor, elige hoy a quién servirás.
si el Elohim que sus padres sirvieron al otro lado del río que significa en Mesopotamia o el Elohim de los amorreos, en cuya tierra viven. Mi familia y yo, sin embargo, serviremos a Yahvé. Aquí Josué dice, hay tantos Elohim que puedes elegir, incluso hay aquellos a los que se dirigieron tus padres que obviamente son diferentes a Yahvé. Y él dice, tú eliges a quien quieras, yo elijo estar con Yahvé. Aquí, esto es interesante porque retoma este otro concepto de la posibilidad de elección y nos da la idea una vez más. Si fuera necesario, del hecho de que los Elohim eran muchos y entre ellos se podía, o incluso se debía, elegir. Aquí incluso se nos dice que precisamente Miguel invita a Abraham a elegir y Abraham obviamente elige a ese Dios.